Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso, baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Bullrich le reprocha a Karina la derrota en Santa Fe. La elección desastrosa de la Libertad Avanza en Santa Fe, donde la lista que encabezó Nicolás Mayolás no llegó a 15 puntos, fue una catástrofe para el gobierno que intenta despegarse dejando a los candidatos solos. El Fondo Monetario reconoce en el nuevo acuerdo que la deuda argentina es prácticamente impagable. La directora del Departamento de Estrategia, Seila Pazar-Baciogluel, no quiso firmar el nuevo crédito. El personal considera que la capacidad argentina para reembolsar al fondo sigue sujeta a riesgos excepcionales, sostiene el texto. Maduro aseguró a Rusia que los mares de Venezuela están abiertos para la cooperación. Así lo expresó el mandatario venezolano al recibir el buque científico oceánico ruso Admiral Vladimirsky en el puerto de La Guaira. Resumen. Noticias al Instante. El gobierno libera desde hoy la compra de dólares y habilita una devaluación de hasta un 30%. Desde este lunes rige la medida que anunciaron el viernes Milei y el ministro Caputo. La divisa flotará sin control entre los 1.000 y 1.400. La medida alcanza a personas físicas, pero no a empresas. Tras la paritaria del 1,3%, ATE definirá medidas de fuerza el martes. Este martes se reunirá el secretariado del sindicato y horas después anunciará las acciones que realizarán. Un canciller asegura que Ucrania quiere poner fin al conflicto este año. Porque lograr una paz duradera es crucial, porque el resultado del conflicto Rusia-Ucrania dará forma a la futura arquitectura de seguridad de Europa. Resumen. Noticias al Instante. El dólar oficial habría en alza tras la liberación parcial del cepo. Desde este lunes rige la medida que anunciaron el viernes Milei y Caputo. Este lunes el Nación abrió en 1.250 tras los 1.097 del viernes. Luego la suba se matizó y cerca de las 11 cotizaba a 1.190 pesos. El secretario de Tesoro de Trump llegó a la Argentina para reunirse con Milei y negociar un posible préstamo. Scott Bessent arribó al país a media mañana en el primer día sin cepo cambiario en años. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Cómo les va? Aquí comienza otra emisión de Gente de la City, hoy martes 15 de abril, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21.
vamos a tener un día nublado, inestable, pero no para no poder disfrutar de este programa, donde vamos a hablar de un personaje muy especial, de Alejandro Dolina, que es un ícono en nuestra cultura, comunicador, escritor, compositor. También les voy a dar los tips para la agenda cultural y por supuesto, como siempre, vamos a hablar de lo que pasó en un día como hoy. Mi nombre es Silvia Sapia, siempre los estoy esperando acá, en AM 1230 Creativa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook y acompáñenme porque la van a pasar muy bien. El otoño es un tiempo de transición. Que lo que viene sea mejor que lo que dejamos. AM 1230 Creativa. Efemérides de un día como hoy, 15 de abril. En 1354, en Cuéllar, España, se casan Pedro I de Castilla y Juana de Castro. En 1408, en España, Yusef III, rey de Granada, firma una tregua con los cristianos. En 1450, en la batalla de Fort Migny, el ejército de Francia aniquila al ejército de Inglaterra, terminando con el dominio británico del norte de Francia. Termina la Guerra de los 100 años. En 1493, en Sevilla, Cristóbal Colón arriba tras el primer cruce del Océano Atlántico, es recibido triunfalmente. En 1581, en Portugal, Felipe II se convierte en rey de Portugal, al reconocerlo como tal las Cortes de Tomar. En 1632, en la batalla de Rhein, en el marco de la Guerra de los 30 años, el ejército sueco de Gustavo II Adolfo derrota el ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1715, en la provincia británica de Carolina del Sur, la masacre de Pocotaglio origina la guerra Yamasé. En 1717, en España, se crea la Real Academia de Caballeros Guardias Marinas, antecesora de la Escuela Naval Militar Española. En 1738, en Londres, se estrena la ópera Circe de George Frederick Handel. En 1755, en Londres, se publica el influente diccionario inglés con lenguaje español-inglés de Samuel Johnson. Es decir, ese era un diccionario de español e inglés. En 1783 se ratifican los artículos preliminares que pondrían fin a la Revolución estadounidense. En 1814, las Cortes de Cádiz aprueban el reglamento provisional de la Milicia Nacional. En la Puerta del Sol, en 1815, de Madrid, un incendio destruye una manzana de casas, 16 viviendas. En 1817, en la Republiqueta de Tarija, Provincias Unidas del Río de la Plata, actual Argentina, se libró el combate en el campo de la Tablada, que fue parte de la batalla de Tarija, donde la victoria se llevarían los patriotas comandados por Gregorio Araoz de la Madrid contra los realistas. Por la tarde se exigió la rendición de los realistas altoperuanos. Estos aceptaron y concluiría la batalla de Tarija. En 1829, en Londres, Inglaterra, se presenta ante la Cámara el proyecto de creación de la policía Scotland Yard. En 1848, en España y sus colonias, el ministro de Hacienda Beltrán de Lis, miembro del Ministerio Narváez, instaura el sistema monetario decimal. Desaparecerá el maravedí como moneda, siendo sustituida por la décima de real. En 1856, en Panamá, ocurre el incidente de la tajada de Sandía, que dará lugar a la primera intervención estadounidense. En 1865, en los Estados Unidos, muere el presidente Abraham Lincoln tras haber sido disparado la noche anterior por John Wilkes Booth. Andrew Jones se convierte en el presidente de los Estados Unidos 17º. En 1874, en el 35 del Boulevard des Capucines
de París se inaugura la primera exposición impresionista. En 1879, en Hornos de Cal, en la provincia cubana de Sancti Spiritus, se produce la protesta del Jarabo contra el Pacto del Zanjón, guiada por el general Ramón Leocadio Bonachea. En 1892, en los Estados Unidos, se funda la empresa General Electric. En 1896, en Atenas, finalizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, que comenzaron el 6 de abril. En 1900, en Creta, Arthur Evans anuncia otros relevantes hallazgos arqueólogos en el Palacio de Conosos. En 1907, en la ciudad de Santa Fe, Argentina, se funda el Club Atlético Unión de Santa Fe. En 1912, en el norte del Océano Atlántico, a las 2:20 de la madrugada, termina de hundirse por completo en su viaje inaugural el RMS Titanic, el barco más grande y lujoso del mundo en su momento, tras chocar contra un iceberg y se pierden 1.517 vidas. En 1915, en el Teatro Lara, en Madrid, se estrena por primera vez El amor brujo, de Manuel de Falla. En 1920, en España, se funda el Partido Comunista Español, que al año siguiente se unirá al Partido Comunista Obrero Español para fundar el Partido Comunista de España. En 1920, en los Estados Unidos, se comete el atraco con la muerte de 2 guardias, por el que se juzgará a los anarquistas Sacco y Vanzetti. En 1924, en España, el derechista Miguel Primo de Rivera funda el partido Unión Patriótica. En 1931, Alfonso XIII zarpa desde Cartagena camino al exilio con destino a Marsella a bordo del crucero ligero Príncipe Alfonso, desviándose primero hasta Gibraltar, donde se recogió al infante Juan de Borbón. En 1938, en el transcurso de la Guerra Civil Española, las tropas franquistas comandadas por Alonso Vega ocupan Vinarós, dividiendo en 2 partes la España republicana y consiguiendo aislar a Cataluña. En 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Wismar es bombardeada por la RAF. La ciudad tuvo 11 ataques aéreos a lo largo del conflicto. En 1947, Jack Roosevelt Robinson es el primer beisbolista afrodescendiente en ingresar a las ligas mayores de béisbol. En 1951 se consigue la máxima goleada en un derbi ciudadano en el Campeonato Nacional de la Liga de Fútbol. El resultado fue RCD Español 6, FC de Barcelona 0. En 1952, en el área 7 del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos, detona la bomba atómica Baker de 1 kilotón, dejándola caer desde un avión. En 1953, en Buenos Aires, Argentina, opositores al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón hacen estallar varias bombas en medio de una inmensa manifestación de peronistas. Atentado terrorista en Plaza de Mayo, que deja un saldo de 90 heridos y 5 muertos. En venganza, una multitud incendia varios locales de opositores. En 1955, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos, detona su bomba atómica MED de 22 kilotones, la número 63 de las 1127 que ese país detonó entre 1945 y 1992. En 1961, el presidente estadounidense John F. Kennedy hace bombardear varios aeródromos cubanos con el fin de destruir su fuerza aérea en preparación de la invasión de Playa Girón 2 días después. En 1964, en un pozo de 149 metros bajo tierra en el área U3BO del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 kilómetros al noreste de la ciudad de Las Vegas, a las 8:30 hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Sturgeon de 2 kilotones. Es la bomba número 365 de las 1132
que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. En 1976 en España se inicia el 30º Congreso de la UGT, el primero celebrado tras la Guerra Civil. En 1979 en Cutralcó, Argentina, se funda el Club Social y Deportivo Alianza. En 1980 en España, Pilar Miró es juzgada por la jurisdicción militar al reconocerse autora de la película El crimen de la Cuenca. En 1982, Canadá aprueba una nueva constitución con la que obtiene la total independencia de Gran Bretaña. En 1985, en Estados Unidos, Katrina and the Waves publican su sencillo Walking on the Sunshine. La canción se volverá muy popular en los anuncios publicitarios y los anunciantes pagarán $150,000 a $200,000 al año para utilizar la canción. En 1986, Operación El Dorado Canyon. En 1989, en Pekín, República Popular China, se inicia la revuelta de la plaza de Tiananmen tras la muerte de Hu Xuaban. En 1989, en el estadio de fútbol de Sheffield, Inglaterra, más de 2.000 hinchas disparan una estampida 6 minutos después del partido entre los equipos de Liverpool y Nottingham. En la semifinal de la Copa Británica mueren 96 personas. En 1994, en Marruecos, los representantes de 124 países y la Comunidad Europea firman los acuerdos de Marrakech que revisan el GATT y preceden a la Organización Mundial de Comercio. Estarían en vigor el 1 de enero de 1995. En 1996, en un campamento de peregrinos musulmanes en la Meca, Arabia, explota una bomba de gas para cocinar. El incendio generado deja un saldo de 343 peregrinos muertos y alrededor de 2.000 heridos. En 1999, en Estados Unidos se lanza el satélite de observación terrestre Landsat-7. En 2005, en Quito, Ecuador, el presidente Lucio Gutiérrez decreta el estado de emergencia. En el 2011, en la Asamblea 17ª celebrada en Guadalajara, México, se declara el Día Mundial del Arte. En el 2011, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, finaliza sin éxito la sexta cumbre de las Américas. En 2013, en Boston, Estados Unidos, se explotan 2 bombas durante una maratón con un resultado de 3 muertos y 183 heridos. En 2013, en Venezuela, se inician protestas en contra de la elección de Nicolás Maduro. En el 2014, el eclipse lunar, el primero de una tetrada lunar, luna de sangre, es decir, una serie de 4 eclipses totales consecutivos que ocurren en intervalos de 6 meses. En el 2016, en Uruguay, un tornado EF3 en la escala Fujita-Pierson azota a la ciudad de Dolores. Tornado de Dolores de 2016, dejando un saldo de 7 personas fallecidas, 12 desaparecidos, 200 heridos y la ciudad devastada. En el 2017, en Verbania, Italia, fallece Emma Morano, la última persona en morir nacida en el siglo XIX. En el 2019, en París, Francia, se incendia la Catedral de Notre Dame. En el 2021, Florencia Chagas se convirtió en la primera baloncestista argentina en la historia de ser drafteada en la WNBA, formará parte de la franquicia Indiana Fever. El 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte. El Papa Francisco, que sigue convaleciente por sus problemas de salud, apareció sin que
estuviera previsto ante los fieles en la plaza de San Pedro del Vaticano al término de la misa del Domingo de Ramos. El pontífice de 88 años apareció en la silla de ruedas y sin las cánulas nasales para el oxígeno y quiso saludar a los fieles tras la celebración que marca el inicio de la Semana Santa. Buen Domingo de Ramos, buena Semana Santa, dijo brevemente en el altar central de la plaza, donde saludó al cardenal argentino Leonardo Sandri, en el que el Papa delegó para que presidiera la misa del Domingo de Ramos. Hoy en el segmento de salud, como todos los martes, en Gente de la City vamos a hablar de insulina, compuesto orgánico, hormona del páncreas. La insulina es una hormona polipeptídica producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La insulina permite la entrada de glucosa en las células. Así interviene en el control de la glucemia y en el metabolismo de los nutrientes para la síntesis de componentes celulares como el glucógeno y los triglicéridos. Cuando no se produce insulina suficiente o cuando el organismo del animal no utiliza eficazmente la insulina que secreta, aparecen trastornos en los niveles de la glucosa en sangre, como la resistencia a la insulina y la diabetes. Gran número de estudios demuestran que la insulina como medicamento es una alternativa segura, efectiva y tolerable para el tratamiento a largo plazo de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. El aislamiento y la purificación de la insulina por F. Banting en el Laboratorio de Fisiología fue reconocido con el Premio Nobel 1923. En 1909, el investigador belga Jan de Meyer acuñó el nombre de insulina, derivado del latín insula, isla, para designar a una sustancia no identificada producida por los islotes de Paul Langerhans, que descubrió cómo montículos redondeados eran la insulina. En 1916, Nicolas Pauslescu desarrolló en Bucarest un extracto pancreático acuoso que tenía un efecto normalizador sobre los niveles de azúcar en sangre. En 1921 escribió 4 artículos sobre el trabajo realizado. En 1921, Frederick Grant Banting, Charles Best, James Coplin, J.J.R. Machot de la Universidad de Toronto aislaron y purificaron la insulina.
Otros investigadores habían producido antes extractos con efectos similares, pero se habían detenido al comprobar que causaban reacciones tóxicas. Battin y Massiot recibieron el premio Nobel en 1923 por el descubrimiento. En ese mismo año, las compañías farmacéuticas obtuvieron la licencia para producir insulina sin pagar derechos de autor. Años después fue accesible. En ese año ya se producía insulina suficiente como para comercializar. Se lograban extraer unas 3.500 unidades de insulina por cada kilogramo de tejido pancreático, de vaca o cerdo. En 1951, Frederick Sanger aclaró la secuencia de los aminoácidos en la insulina. Este resultado valió su primer premio Nobel de Química en 1958. Esto se habla sobre estudios que estaban haciendo en animales para ver el efecto de la insulina y para poder después transmitirlo a las personas. La patología de resistencia a la insulina es la respuesta biológica disminuida de los diferentes tejidos corporales a la hormona, con perjuicio de la efectividad de la insulina para reducir los niveles de glucosa en sangre. Este trastorno puede conducir al desarrollo de una diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, de la grasa y del hígado no responden bien a la insulina y no pueden ingresar la glucosa de la sangre con facilidad. Entonces el páncreas se ve obligado a producir más insulina para que la glucosa siga entrando a las células. Cuando se produce intolerancia a la glucosa y glucemia en ayunas alterada, significa la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glucosa en ayunas. Son condiciones intermedias en la transición entre la normalidad y la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Por lo general, la resistencia a la insulina no presenta síntomas. Las personas pueden sufrir síntomas comunes, obesidad, ausencia de menstruación, lipodistrofia o vellosidad excesiva, por lo cual hay que consultar al médico. Así que para saber si realmente hay señales de insulina, esos son algunos de los síntomas que puede haber, pero en otros casos pueden manifestarse de otra forma. Así que siempre hay que consultar al médico. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Los consumos con tarjeta en el exterior siguen con impuestos. A pesar del fin del cepo, los pagos en pesos de consumos en el exterior mantienen la percepción del 30%. Se puede ahorrar pagando en dólares. Milei le aconsejó al Campos que liquide porque en junio vuelven las retenciones. El presidente le aconsejó al Campos que liquide porque en junio no renovará la rebaja de las retenciones y afirmó que la suba de la inflación de marzo es circunstancial, al tiempo que afirmó que tendrá a cero hacia el año que viene. Una exposición resalta la importancia de las mujeres en la antigua civilización Caral de Perú. Es conocida como una de las poblaciones más antiguas del continente americano. Habitó el país sudamericano entre los años 3000 y 1800 a.C. La exposición se denominó El rol de la mujer en la civilización Caral, presentada en la sede del Ministerio de Cultura. Resumen. Noticias al Instante. El Fondo Monetario advirtió que el gobierno deberá avanzar en reforma tributaria de la coparticipación y jubilatoria. Lo dijo la directora gerente del organismo, Cristalina Georgieva, en el marco de la aprobación por el acuerdo de los 20.000 millones de dólares para la Argentina. Las acciones argentinas en Wall Street suben hasta 20% tras la eliminación del cepo. Las empresas locales se destacan por sus avances en el exterior, encabezadas por el sector bancario.
Histórico vuelo espacial de 6 mujeres, entre ellas Katy Perry, la prometida de Jeff Bezos. Fue una tripulación 100% femenina, algo que no ocurría hace más de 60 años. Lo hicieron en una nave de la compañía Blue Origin, propiedad del magnate Jeff Bezos, conocido por ser el fundador de Amazon. El grupo de 6 mujeres volaron al espacio. Resumen, noticias al instante. Macri a Milei tras la apertura del cepo. El levantamiento es un paso adelante muy importante. Devaluación va a haber, obviamente, pero no es algo tan dramático, opinó. Los trabajadores de la aduana paran 48 horas esta semana por reclamos salariales. El gremio Supara convocó a un paro este martes y miércoles como parte de un plan de lucha por una recomposición de haberes. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Y hoy, en el personaje de Gente de la City, vamos a hablar de Alejandro Dolina, escritor, músico y conductor de radio argentino. Alejandro Ricardo Dolina nació en Morce, provincia de Buenos Aires, el 20 de mayo de 1944. Es un escritor, músico, conductor de radio y de televisión y actor argentino. Realizó estudios de Derecho, Música, Letras e Historia. Es principalmente conocido dentro y fuera de su país por sus obras literarias y un clásico programa radial, La venganza será terrible. Dolina nació en Morce, cerca de Baigorrita, en la provincia de Buenos Aires, y pasó su primera infancia en la localidad bonaerense de Caseros. Su madre, Delfa Virginia Colombo, era maestra. Su padre, el Bebe Dolina, era el contador de Plavinil Argentina, empresa de materiales plásticos. Estudió música y literatura desde la juventud. Tuvo diversos empleos. Se sabe que fue operario también de Entel, es decir, de la vieja empresa de telefonía o de teléfonos, cuando recién los teléfonos comenzaban a estar en esta ciudad y en este país, y estudiante de Derecho. A los 22 años abandonó la carrera de Derecho y estuvo desempleado. En una fiesta conoció a Manuel Ebecuós, quien, interesado por su fina inteligencia y el humor de Dolina, trabó amistad y le consiguió trabajo en una agencia publicitaria. Esto significó su introducción en los medios de comunicación y el descubrimiento de su vocación en el ambiente. Dolina fue un gran amigo de Ebecuós y en él está inspirado su personaje Manuel Mandebev. Pertenecía a Montoneros, Ebecuós, y desapareció durante la dictadura de 1976. El personaje fue creado mientras Ebecuós vivía, no obstante sus textos serían publicados en la década siguiente. Desde su juventud fue aficionado al tango, a la filosofía y a la literatura. La mujer tiene un rol fundamental en su discurso y se le atribuye la frase: todo lo que hago lo hago para levantar minas. Así dice él. La frase en verdad pertenece al humorista Caloi, que lo puso en boca del personaje Alexis Dolinares, inspirado en él, sí, en Dolina. Dolina retoma esta afirmación en su obra Lo que me costó el amor de Laura, que es un libro que se editó en 1998. Se ha dicho que el hombre hace todo lo que hace con el único fin de enamorar a las mujeres. También estuvo en la publicidad y en la gráfica. A principios de la década de 1970, Dolina inició su carrera en publicidad y escribió artículos para Satiricón, una revista que en medio del humor comentaba temas de la política, sociedad y estilo de vida del momento. Durante este periodo trabajó con Carlos Trillo, quien también se dedicaba a la publicidad y se convertiría luego en un exitoso guionista de historietas. En 1978, después de la revista Satiricón, que fue clausurada por la Junta Militar, Dolina comenzó a escribir para la revista Humor. Durante esos años, Dolina se dedicó a escribir sobre el honor, el amor, la amistad y hasta creó cierta mitología centrada en personajes como el ángel gris de Flores, el escritor ficticio Manuel Mandev y otros.
Estas historias fueron publicadas en el libro Crónicas del Ángel Gris en 1987 y más tarde transformadas en un musical. Estos personajes aparecían en varios de sus libros posteriores. En 2011 fue una de las voces de las piezas publicitarias del Banco Provincia. También hizo radio, por supuesto, no podía faltar. En 1975 hizo sus primeras participaciones radiales en Mañanitas Nocturnas, programa de Carlos Ulanowski y Mario Mactas, que se transmitió por Radio Mitre. Interpretaba a un periodista llamado Gómez. Allí apareció por primera vez el personaje del Sordo Gansé, un músico improvisado presente hasta hoy en las emisiones de La Venganza Será Terrible. Hacia el equipo inmóvil, un periodista que andaba por el mundo cubriendo noticias muy mal. En aquel ciclo surgió el personaje del Sordo Gansé. Siempre tocaba la misma canción, Milonga Sentimental, recuerda Dolina, y lo echaban a patadas. El 2 de abril de 1985, Dolina debutó en radio al conducir un programa que se emitía por Radio El Mundo, Demasiado tarde para lágrimas, junto a Adolfo Castelo. Bajo el mismo nombre, el programa se trasladó en 1989 a Radio Rivadavia y brevemente durante 1991, apenas un mes, en Radio Nacional. Luego pasó a Radio La Red, cambiando su nombre por El Ombligo del Mundo. Durante 1993 continuó en FM Tango, bautizado por motivos contracturales como La Venganza Será Terrible, llegando a Radio Continental en 1994 hasta el 2000 y después en el 2002 hasta el 2006. Radio del Plata, donde se transmitió solamente en el 2001, mientras a la misma hora Radio Continental emitía programas grabados de temporadas anteriores, es decir, que estaban las dos radios. A finales del 2006 el programa se trasladó a Radio 10, donde permaneció hasta fines del 2009. Desde febrero del 2010 a diciembre de 2011 se emitió en Radio Nacional con Patricio Bartón todas las noches, Gabriel Schul y Jorge Dorio, en forma alternada. A partir de enero del 2012 el programa se fue a emitir ya con Schul por Radio del Plata, en duples con Encuentro. Por su trabajo en este programa, Dolina ganó en 1991 el premio Conex al mejor conductor. Su programa de radio fue líder en su franja horaria desde el primer año de emisiones, con un encendido superior a la mitad de los de radio, considerando ya un clásico de la radiofonía del Río de la Plata. Suele hacer presentaciones en vivo del programa, incluso fuera de la ciudad de Buenos Aires. Una de las últimas funciones fue en el 2012, se llevó a cabo en el ex cine de Bursaco, donde la gente del partido del Almirante Brown y de los partidos aledaños llenó el recinto y al finalizar el evento lo ovacionó de pie, según dice el mismo Dolina. Es extraño cómo se sostiene una audiencia numéricamente tan grande en un país donde se supone que no se lee. ¿Cuánto para entender mi programa? Al menos hay que haber hojeado 2 libros. Su labor diaria es tanto una invitación a la historia y a la literatura como al surrealismo. Logra hacer prosa, tanto de fragmentos de la Odisea como de un decálogo de consejos para mejorar manchas de ropa. Su capacidad de improvisación como narrador, actor, músico asombra día a día. En marzo del 2003 se realizó un programa especial desde el espacio Memoria y Derechos Humanos, donde funcionaba la ex escuela de la mecánica de la Armada. También siguió transitando en la radio y en el 2016, en septiembre, renuncia de Radio del Plata y Dolina aseguró que La Venganza Será Terrible volvería en otra emisora. Desde el 16 de septiembre de ese año se emite en Radio AM 750, en su horario habitual a la medianoche y a las 20, en el que se repite el programa de la medianoche anterior denominado La Venganza, el eterno retorno de las 8. En agosto del 2024, el canal de streaming argentino Blender anunció por sus redes que La Venganza Será Terrible se emitiría en vivo todos los lunes. Claro, este fue un programa muy innovador de parte de este grande, porque no solamente él era conductor, sino que además la radio tenía en esos años una magia
que hoy también la tiene, pero hoy tiene visual. En ese momento la radio no se veía, no podías ver quién era Alejandro Dolina, ese señor que te hablaba, que te decía, que te empezaba a hablar de los vecinos, pero con cosas importantes, porque es verdad, te decía, bueno, pero para mantener, para que se vayan madurando los limones, lo tenés que poner en diario. Después hacía el sordo Gansé, que como él es músico, claro, no creías, escuchándolo desde el otro lado, no creías que era él el que estaba tocando. Y sí, porque él hacía esa presentación como que venía ese maestro, el sordo Gansé, y uno imaginaba que venía otra persona, y además él tenía siempre público. Esa fue también una particularidad de Dolina, que los jóvenes lo empezaron a seguir porque él los recibía en Radio El Mundo, los recibía en un montón de lugares. Después también hizo este programa también en otros recintos, en el sindicato de seguros, en un montón de lados, porque la gente lo seguía y además participaba del programa. Pero no solamente eso, sino que además era muy particular todos los comentarios y todo lo que decía, y a su vez, haciendo humor, también enseñaba, también brindaba cultura, que es uno de los pilares importantes de los medios de comunicación: entretener, informar y educar. Y eso es lo que realmente hizo Dolina muchos años. Y bueno, y vamos a hablar de su parte o su presencia en la literatura. Luego de Crónicas del Ángel Gris de 1988, su libro más exitoso hasta el momento, publicó El Libro del Fantasma en 1999, Bar del Infierno en el 2005, Colecciones de Cuentos, Cartas Marcadas 2012, su primera novela, y Notas al Pie por su segunda novela 2021. En esos trabajos aborda temas históricos, filosóficos y costumbristas, de clara influencia borgiana. Alterna la literatura fantástica, historias de ángeles, demonios, metamorfosis y milagros, el ensayo, bobarismo decente en El Libro del Fantasma, El Otro Infierno, en El Bar del Infierno, entre otros, y el relato histórico Elisa Brown, Saint-Germain, etc. Y bueno, y también vamos a hablar, que les estaba diciendo yo también, que él, por supuesto, es compositor. Así que Dolina es cantor y compositor. En sus programas de radio y televisión siempre incluyó segmentos musicales. En 1990 adaptó las crónicas y presentó la comedia musical El Barrio del Ángel Gris. Recibió por ella el premio Argentores. En 1998 grabó su opereta Lo que me costó el amor de Laura, junto a Mercedes Sosa, Sandro, Joan Manuel Serrat y Ernesto Sábato. Qué lujazo, entre otros. En 2002 adaptó algunos de sus viejos radioteatros y grabó radiocine. En el 2004 editó el CD Tangos del Bar del Infierno. Y bueno, y todo esto lo llevó a la televisión. Protagonizó 2 programas, La Barra de Dolina, en 1989 en Canal 11, que hoy es Telefe, y en 1990 en el canal en ATC, que ahora es el canal de la público, y Bar del Infierno en el 2003 también en Canal 7, que bueno, pasó a ser de ATC, bueno, el Canal 7, ATC, ahora el canal público. Además participó del programa Fuga de Cerebros, emitido en 1991 por ese entonces Canal ATC, junto a Lalo Mir, Elizabeth Bernacchi y Manuel Weirs. Se emitió en el 2011 por la señal del canal Encuentro y luego por la televisión pública el documental ficticio Recordando el Show de Alejandro Dolina, escrito y protagonizado por Dolina bajo la dirección de Juan José Campanella. Esta serie de 13 capítulos de media hora contó con la participación de Ale y Martín Dolina, Patricio Bartón, Gillespie, Coco Silly, Gabriel Rolón y Manuel Moreira, entre otros. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
En el libro de Alejandro Dolina, Crónicas del Ángel Gris, es un libro publicado por primera vez en 1988 y compuesto por relatos que en su mayoría habían aparecido anteriormente en la revista Humor. En 1988, ya distanciado de la revista, Dolina publicó el libro, con prólogo de Horacio Ferrer e ilustraciones de Carlos Nine. En 1996 apareció una versión corregida y extendida con notas introductorias de Jorge Dorio y Ernesto Sábato y dibujos de Meregildo Sabat. En 2003 se editó una versión de bolsillo y en total ha vendido más de 500.000 ejemplares. El argumento se compone de diversas historias que giran en torno al Ángel Gris, un personaje difuso que reparte sueños en el barrio porteño de Flores, donde transcurre la acción. La mayoría de los personajes pueden reunirse en dos grandes grupos, los hombres sensibles y los hombres refutadores de leyendas. En los primeros, sentimentales, honestos y algo atolondrados, se encuentran el polígrafo Manuel Mandev, el poeta, Jorge Alien, el músico Ives Castañino y el ruso Salzman, jugador compulsivo. Los refutadores de leyendas son personajes suspicaces y necios, representantes de las instituciones que se dedican a negar los episodios fantásticos que ocurren en el barrio. Opuestos a hombres sensibles, los refutadores desean un mundo racional y científico. En una nota introductoria, Dolina dice: la historia de los hombres sensibles me fue revelada en París en 1971. La nostalgia y el ingenio fácil de la mocedad me dictaron algunas narraciones demasiado ambiciosas. Gracias al saqueo de aquellas desmesuras nacieron los modestos episodios que ahora mismo comienzan. Chalecito edificado con ladrillos de Nabucodonosor. Esto contaba él en una nota. El libro fue adaptado al teatro por el autor que presentó en 1990 el musical El barrio del Ángel Gris, que Dolina compuso e interpretó. La obra obtuvo el premio Argentores. Algunos de los relatos fueron adaptados al cine y a la televisión, destacándose La balada de la primera novia dentro del unitario Tinta Argentina, emitido por Canal 7 en el 2008. En toda su trayectoria recibió muchos premios, entre ellos el Premio Martín Fierro de Oro, otorgado en el 2022 por su labor en el año 2020. Premio Martín Fierro 6 veces, Premio Clarín 4, Premio Argentores 4, Premio Conex, Diploma al Mérito en 1991, Premio José Hernández, Premio Enrique Santos Discépolo, Premio Estrella de Mar, Premios Éter, Premio TEA, Premio Sadaic, Premio Susini y Premio Arturo Jaureche. Premio Lector de la Feria del Libro en el 2013 por su novela Cartas Marcadas. En el 2001 obtuvo el nombramiento de Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en el 2003 fue declarado Visitante Ilustre de la ciudad de Montevideo, Uruguay. El 11 de agosto del 2014, en la esquina de Curapaligüe y Sabatini, en Caseros, se inaugura el Paseo del Ángel Gris en su honor. Y el 18 de octubre del 2014, la Universidad Nacional de San Juan, a través de su rector y presidente del Consejo Superior, Oscar Nasisi, aprobó el otorgamiento del título Doctor Honoris Causa para Alejandro Dolina. Sí, la verdad que Alejandro Dolina lo que nos transmitió a muchas generaciones fue ser el típico porteño, ese porteño que no se olvida de su Buenos Aires, pero que tampoco entrelaza y deja ver también la infancia. Es como que todo junto, encontrar las cosas que nos hicieron crecer, nuestra infancia, nuestras costumbres, nuestros olores, nuestros sabores, la vida que vivimos con nuestros padres, la vida de la escuela, todos esos aires que a veces cuando llegamos a la adultez nos empezamos a olvidar. Y para la juventud fue un ingrediente muy importante para saber cómo habíamos vivido todas esas personas que llegamos antes que ellos. Entonces a veces cuando venía ese sordo Gansé, tocaba canciones que a lo mejor cantaban, no sé, nuestros padres, en los bailes, o Mamá Inés, o en algún carnaval, y él siempre lo que transmitió fue nuestra cultura. Así que chapó
para Alejandro Dolina, que es nuestro personaje de hoy en este programa. En el mundo pasan cosas y qué mejor que estar informado. La ciudad no se detiene y tu radio tampoco. Todos los martes de 4 a 5 de la madrugada por AM 1230 Creativa, gente de la City, descubriendo la ciudad, descubriendo a su gente. Agenda cultural. Esta semana tendremos 2 conciertos en nuestra facultad. Ciclo de grandes conciertos, Facultad de Derecho de la UBA. El sábado 19 a las 16 horas, en el Salón Auditorium, se presentará Ensamble Bailizón bajo la dirección de Federico Bailizón. A las 18, en el Salón de Actos, se presentará La Camerata de la Ciudad bajo la dirección de Carlos Carmota. Interpretarán primera parte de Romanza para violín y orquesta número 2 en Fa mayor, Romanza para violín y orquesta número 1 en Sol menor. Radio, los domingos a las 13 horas, con repetición los martes a las 23, los invitamos a sintonizar nuestro programa. Durante los conciertos se invita a colaborar con alimentos no perecederos, los cuales serán donados al Hogar Mama, Mis Alumnos Más Amigos. Próximos conciertos en abril. Entrada libre y gratuita, Avenida Figueroa Alcorta, 2263, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asociación Japonesa en la Argentina. Te invitamos a una conferencia muy especial en la Asociación Japonesa en la Argentina. Este viernes 18 de abril a las 17 horas recibimos al doctor Amaury García Rodríguez, profesor, investigador del Centro de Estudios de Asia y África y del Colegio de México, quien compartirá su mirada sobre el estudio del arte japonés en América Latina, la iniciativa de la Cátedra Terry Welch. Una oportunidad imperdible para conocer más sobre los lazos culturales entre Japón y nuestra región, de la mano de un referente del tema. La actividad es presencial en la sede AJA, entrada libre y gratuita. Confirma tu participación escribiendo a conaha@gmail.com. Te lo repito, conaha@gmail.com. Los esperamos con mucho entusiasmo para seguir difundiendo y aprendiendo sobre la riqueza del arte japonés en América Latina. Esto queda en Avenida Independencia 734, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viernes 18 de abril a las 17 horas. No te lo pierdas. Museo Casa Rosada, de miércoles a domingos. Colección Museo Casa Rosada, los coches presidenciales. El primero de los coches que hoy te mostramos perteneció al expresidente Julio Argentino Roca. El segundo, carruaje, era de uso personal del expresidente José Evaristo Uriburu. Y por último, te mostraremos el Faetón simple del expresidente Hipólito Yrigoyen, también conocido como Americana. Era un carruaje liviano con solo un asiento, diseñado para viajes cortos. Venía a visitarnos y a ver en persona los coches que usaron nuestros presidentes. Te esperamos. Esto queda en el Museo de la Casa Rosada. Es con entrada libre y gratuita y se están exhibiendo todos los autos de colección. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Invincible. Hemos llegado al fin de este programa de Gente de la City. Los espero en la próxima emisión, acá en AM 1230 Creativa, que transmite para Buenos Aires, para Argentina y para el mundo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestro Facebook y a todas nuestras redes sociales. Los esperamos.